Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos que se toman su tiempo para poder sintonizarnos a través de este video estudio. Gracias por permitirnos llegar a su hogar a través de este medio que Dios ha provisto en este tiempo. Bienvenidos a nuestro estudio número 12 de la serie titulada El juicio sobre los vivos. Ya hemos tratado 11 temas y a través de estos 11 temas Dios nos ha hablado de diferente forma y manera, de diferentes ópticas y ángulos de las Escrituras. Hemos visto el juicio sobre los vivos a través de la tipología, a través de las parábolas, y hoy últimamente estamos viendo este juicio a la luz de los profetas, a la luz de esas grandes e impresionantes profecías que Dios le reveló a los santos profetas de la antigüedad. Amados hermanos, hoy vamos a reanudar esta serie y hoy vamos a ver nuestro tema a la luz del profeta Ezequiel. Generalmente muchos de nosotros tenemos la tendencia de minimizar e ignorar la obra y las profecías que los profetas del Antiguo Testamento escribieron. Pero hoy vamos a ver que dentro de todas estas grandes profecías que los profetas de la antigüedad revelaron, se encuentran grandes eventos y acontecimientos que involucrarán al pueblo que Dios tiene en esta última generación en la tierra. Hoy nos vamos a encontrar nosotros, este pueblo, en una de las grandes profecías que se registraron en el libro del profeta Ezequiel, que para algunos es desconcertante y confuso, pero para otros es esperanza y salvación para aquellos que han creído en el Dios poderoso y maravilloso que tenemos. Antes de ir a este tema impresionante que vamos a ver hoy, quiero invitarles a leer una cita de reflexión y meditación. Esta cita se encuentra en el libro de Evento de los Últimos Días, en la página 55. Invito a todos a leerla. Dice lo siguiente: la obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. La vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios. Y Él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. 3 cosas nos debe caracterizar como militantes de esta iglesia: humildad, verdad y amor. Estos 3 elementos son tan indispensables para todos aquellos que estamos con la idea y los planes de integrar la iglesia triunfante que Dios va a sacar de la iglesia militante actual.
No puede haber humildad si no hay humillación en mi propia vida. No puede haber humildad si hay orgullo laodicense en mí. No puede. No puede haber verdad si yo no la creo tal como ha sido revelada por el Dios del cielo. No puede haber verdad si yo sigo escuchando teorías, fábulas ilusorias de nuestros predicadores que le predican forraje barato al pueblo de Dios. No puede haber verdad si yo sigo poniendo mi atención a lo que estos predicadores enseñan. Y no puede haber amor por ninguna razón ni motivo si yo no estoy dispuesto a aceptar y amar a nuestros semejantes. Es decir, si usted no ama a su prójimo, si yo no amo a mi prójimo y no amo a aquellos que están en derredor mío, no puedo llegar a reunir los requisitos que Dios pide para poder llegar a ser parte de la iglesia triunfante. Humildad, verdad y amor. Con esto en mente, mis hermanos, quiero invitarles a ir de rodillas y a orar al Señor. Querido Padre de los cielos, bendito y alabado Señor sea su santo y poderoso nombre. Gracias infinitas porque nos ha permitido a través de este medio electrónico poder llegar, Señor, al corazón de cada hogar y de cada persona que nos estará escuchando y viendo a través de este video estudio. Le queremos, oh Dios, pedir que la presencia de su Santo Espíritu pueda, Señor, acompañarnos en este estudio. Queremos, oh Dios, que usted sea el centro de atención. Que nuestros espectadores, oyentes, no puedan dirigir sus mentes, su vista y sus oídos a lo que este servidor suyo va a exponer en esta hora, sino más bien, Señor, que su vista y su mente y sus oídos estén atentos a verlo a usted como el único y gran Salvador que ha extendido su mano de misericordia para salvarnos. Ayúdanos, oh Dios, para aceptar la manera y la forma que usted ha elegido para salvar a esta generación. Vamos, Señor, a ver un estudio importantísimo. Por favor, abre la mente de todos aquellos sinceros y ayúdanos, oh Dios, a comprender la solemnidad del tiempo. Ponemos nuestras vidas delante de usted. Le imploramos el perdón de nuestras iniquidades y nos presentamos, oh Dios, para que por favor tu Espíritu pueda ungir nuestras vidas. Quédese, Dios del cielo, con nosotros. Acompáñanos en esta hora. En el nombre santo de Jesús. Amén. Dice la Escritura que aquellos que hayan demostrado ser fieles, los que hayan probado en este tiempo de grandes tentaciones y pruebas continuas, esos que hayan demostrado
que en medio de las adversidades, de las tentaciones, se puede ser fiel a Dios, estos serán los que integrarán para llegar a formar parte de la iglesia triunfante. Esto es lo maravilloso, mis queridos hermanos, de la última iglesia que se encuentra registrada en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del Apocalipsis. La iglesia de la Odisea. Una iglesia que, si bien es cierto, no se le da ningún elogio a diferencia de las demás, es una iglesia que va a tener una gran oportunidad. Y la oportunidad que Dios le entrega a esta iglesia es de vencer. Por eso dice el versos 21 del capítulo 3 del Apocalipsis: al que venza, yo le daré que se siente en el trono, así como yo me he sentado en el trono con mi Padre. Esta iglesia tendrá un privilegio supremo, pero tiene que vencer. Y para vencer lo que tiene que vencer, necesita pasar y vivir un proceso minucioso en su vida. Todos aquellos laodicenses, todos aquellos miembros que compongan esta iglesia, tendrán que pasar el proceso de la militancia al estado triunfante. Y para eso hay condiciones, hay requisitos que el cielo ha pedido para que esta iglesia o para que los laodicenses crucen de su estado militante al estado triunfante. Y este proceso, mis queridos, no será un proceso sencillo. Y no será sencillo porque no se pueda lograr. No será sencillo porque en el corazón de los miembros de la iglesia de Laodicea hay demasiado orgullo en sus vidas. Y ese orgullo será la pared más difícil que escalar o que evitar. Por eso es que hoy vamos a ver el proceso que Dios va a tener que efectuar para poder obrar en misericordia de esta iglesia que Dios tiene hoy. Hay un gran clamor en el mundo adventista, en el pueblo adventista alrededor de todo el mundo. Y el clamor es: cuánta inmundicia dentro del pueblo de Dios. Cuántas abominaciones se están practicando dentro del pueblo de Dios. Hay incluso muchos que se están tirando del barco, están abandonando el pueblo adventista del séptimo día en busca de un salvaguarda que nos libre de esta grande apostasía que la iglesia está viviendo. Y muchos de ellos incluso se han separado del pueblo adventista buscando una mejor vida espiritual. Muchos de ellos han formado grupos, han formado iglesias independientes a lo largo y ancho de la faz del pueblo adventista. Pero hoy vamos a ver que la solución no es abandonar la iglesia adventista del séptimo día. No es ese el mandato que Dios le ha dado a los adventistas del séptimo día. No es esa la orden que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Sino que vamos a ver a la luz del profeta Ezequiel
¿Cuál es la misión, la orden que Dios le ha dado a todos aquellos adventistas del séptimo día que hoy en día todavía nos encontramos militando dentro de esta iglesia? Hermanos queridos, nos encontramos al umbral de la iglesia triunfante. Estamos pasando por el momento más tormentoso, por el momento más tempestuoso de la iglesia. Aquí es donde los fieles se definirán en favor de Dios. Y aquí es donde los infieles, vestidos de fidelidad, se definirán en contra del gobierno de Dios. Es en este momento donde esto va a ocurrir. Yo quiero invitarles a que vayamos a una de las profecías más impresionantes del libro del profeta Ezequiel. Y es la profecía del capítulo 9 de Ezequiel. Yo estoy seguro que más de alguno ha escuchado de esta profecía. Pero hoy vamos a dedicarnos a desmembrar cada detalle de esta profecía. Y vamos a ver bajo la óptica del profeta de Ezequiel y bajo la óptica del profeta actual, es decir, la hermana Elena Harmon de White, vamos a ver cómo es que esta profecía involucra e envuelve a todos aquellos hijos de Dios que hoy en día todavía nos encontramos subsistiendo dentro del pueblo adventista. Yo quiero invitarles que reverentemente vayamos a las Escrituras y vamos a leer todo el capítulo. Son 11 versículos nada más. Los vamos a ir leyendo y quiero invitarle a usted que vaya reflexionando y meditando en cada frase de cada versículo que vamos a leer. Leámoslo. Dice lo siguiente: y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Señor: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres,
hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron e hirieron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos los herían y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Dios, has de destruir todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: el Señor ha dejado la tierra, el Señor no ve. Así también yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, sino que haré recaer el camino de ellos sobre su cabeza. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Aquí tenemos, mis queridos hermanos, la escena descrita por el profeta Ezequiel en el capítulo 9. Una profecía impresionante y un poco confusa para un grupo selecto de hermanos dentro de nuestro pueblo actual. Pero hoy vamos a tratar esta profecía y vamos a desmenuzar cada detalle de lo que el Señor está queriéndonos enseñar a través de este registro sagrado. Por ello le invito a usted que ponga suma atención a cada punto que iremos presentando. Hoy vamos a descubrir, mis hermanos, ¿para quién fue que Ezequiel escribió este maravilloso capítulo en su libro? Vamos a descubrir, mis amados, cuál es el mensaje que Dios quiso revelar a través de este capítulo extraordinario que se registra en el libro de Ezequiel. Y lo primero que yo quiero resaltar de la lectura que hemos tenido es que en este libro de Ezequiel, capítulo 9, hay dos eventos importantísimos que son el centro de todo el acontecimiento que está ocurriendo en este capítulo. Dos eventos, dos acontecimientos que dejaron perplejo al profeta Ezequiel al momento que él lo está viendo en la visión. Al punto que le entró terror y miedo y le preguntó al Señor si la intención de él era destruir todo al remanente de su pueblo. Este acontecimiento que se describe, o estos acontecimientos que se describen en este capítulo maravilloso, dejó perplejo al mismo profeta. Y no es para menos, porque nosotros también deberíamos quedar perplejos al descubrir por qué Dios reveló esta escena al profeta Ezequiel.
Los dos eventos que se describen en este capítulo es un sellamiento y una matanza. Estos son los dos eventos centrales de este capítulo. Un sellamiento y una matanza que está ocurriendo. Y es algo interesante, porque esta escena que se le presenta a Ezequiel tiene diversas fases. Fases progresivas que se van efectuando a medida al profeta se le está revelando esta escena extraordinaria. La primera fase que el profeta está viendo es una ciudad, mis queridos hermanos, una ciudad llena de abominaciones, según el versículo 4. En esta ciudad se estaban cometiendo abominaciones terribles, espantosas, abominaciones impensables, que el mismo profeta desconocía, según el capítulo 8, el capítulo anterior. Dios tuvo que mostrársela a él, tuvo que llevarlo en visión, y en la visión tuvo que mostrarle todas las suciedades y abominaciones que se estaban cometiendo en esa ciudad. Así es de que la primera fase es un periodo de abominaciones. Es un tiempo de abominaciones terribles que se están practicando dentro de esa ciudad que se le está presentando al profeta. La segunda fase es que por consecuencia de estas abominaciones, de todo lo sucio que está ocurriendo dentro de la ciudad, Dios anuncia una destrucción sobre la ciudad. Y allí es donde se está poniendo más tenso el asunto, se está poniendo más complicado. Anuncia una destrucción, y esta destrucción iba a acontecer tan pronto una señal se diera dentro de la ciudad. ¿Cuál era la señal que se iba a dar? Indicándonos que la destrucción iba a estar ya a las puertas y que Dios se apresuraría a destruir la ciudad. La gloria de Dios se iba a retirar del lugar santísimo, del templo, y se iba a ir al umbral de la casa, es decir, a la salida afuera del templo. Cuando la gloria de Dios se retirara y se fuera afuera al umbral de la casa, esa era la señal que iba a indicar que la destrucción era inminente y que Dios iba a ejecutar los juicios pronto, cuando la gloria de Él se retirara del templo y se fuera a las puertas, a la puerta de entrada. Pero antes, Dios le da una indicación. En la escena aparecen 6 varones. 6 varones, de la cual 5 de ellos traían armas de destrucción. La inspiración no nos especifica qué tipo de armas destructivas traían, pero dice que traían armas de destrucción. Y entre ellos 6 venía también uno, que este era el sexto, o el primero en todo caso, como se le quiera ver. Venía uno entre ellos que traía el tintero de escribano. Y a este que traía el tintero de escribano, que era en sí el primero, que venía al frente, este que traía el tintero de escribano, se le da una orden.
Y la orden que se le da es que ejecute un sellamiento, haga un sellamiento exclusivamente solo para aquellos que estaban gimiendo y clamando por las abominaciones de la ciudad. Es decir, este sellamiento no iba a incluir a ningún profano que se encontrara en la ciudad. Solamente era para aquellos que se encontraban en una condición de gemir y de clamar por todas las inmundicias que se estaban practicando dentro de la ciudad. Esa era su misión. Ese era su labor. Y tras este que va sellando, hay otros 5. Pero estos otros 5 varones no llevan un sello en sus manos como el primero, sino que estos otros 5 llevan armas de destrucción. Y a ellos se les da una orden diferente a la que se le da al primero. La orden es: vayan detrás de él. Es decir, sigan tras a este varón que va sellando. Y todo aquel que no reciba la marca que este varón va poniendo, mátenlo. Destrúyanlo. No importa. No importa si es mujer. No importa si es niño. No importa si es anciano. No importa si es una virgen. No importa. Todo aquel que no tenga el sello y la marca debe morir. Es decir, el sello que iba poniendo este varón vestido de lino era el que le garantizaba la vida a los que él iba marcando. Y ese sello, dice la inspiración, solo iba a ser puesto sobre aquellos que estaban gimiendo y clamando. Entonces tenemos la fase de las abominaciones que se está haciendo en Jerusalén, las prácticas abominables. Tenemos una fase del anuncio de la destrucción sobre la ciudad. Tenemos una fase donde la gloria del Dios del cielo se retira de la ciudad y se va al umbral de la puerta. Y tenemos la fase cuando Dios ordena un sellamiento dentro de la ciudad sobre los que gimen y claman. Y tenemos la fase donde se destruye a todos aquellos que no estaban gimiendo y clamando, es decir, donde se les da muerte. Esta profecía, mis queridos hermanos, fue revelada de parte de Dios a su siervo Ezequiel a través de figuras que él está viendo. No debemos confundir los eventos que se dan, que son 2, el sellamiento y la matanza. No debemos confundir las fases para que todo el desarrollo de este acontecimiento se dé. Y tampoco debemos confundir las figuras que Dios usa para poder explicar todo el acontecimiento que va a ocurrir en el tiempo cuando esta profecía se cumpla. Las figuras que aparecen en esta profecía son los verdugos, los 5 varones que van con las armas para destruir. Hay una ciudad, y es la ciudad de Jerusalén. Y quiero especificarlo porque ahí lo especifica el versículo del capítulo 9 de Ezequiel. La ciudad de Jerusalén, la figura de los instrumentos para destruir, es decir, hay instrumentos que Dios usará o que estos varones deben usar para efectuar esta matanza, esta destrucción.
Tenemos también la figura del varón vestido de lino con un tintero de escribano que tenía el propósito y el fin de marcar y sellar a los que gemían y clamaban. Tenemos también la figura del sello en la frente. Esto es algo figurativo. Tenemos también los que gimen y claman, es decir, este grupo que están gimiendo y que están clamando. Tenemos también a la casa de Israel y la casa de Judá, que es donde se va a efectuar este juicio. Hermanos, el juicio no se va a efectuar sobre otro pueblo. Lo que se nos está describiendo es un juicio que Dios hace con su pueblo sobre Israel y Judá. Tenemos la figura del santuario donde están los ancianos, los que ministran en el santuario. Y tenemos la figura del altar de bronce, que es donde llegan los adoradores a ofrendar o a entregar el sacrificio, a entregar el cordero para ser sacrificado. El altar es símbolo de los sacrificios que presentan los adoradores. Y estamos viendo y hemos visto que estos adoradores que se describen en el capítulo 9, la gran mayoría son adoradores abominables que han presentado sacrificios abominables delante de Dios. Son traidores y son muy pocos los que se encuentran entre los que están gimiendo y clamando. Tanto así que el profeta, cuando vio la destrucción, dijo: ¡ay, Señor Dios! Vas a destruir todo el remanente de tu pueblo. Es decir, los que iban quedando vivos eran tan pocos, pero tan pocos, que el profeta pensó que era un exterminio total lo que Dios estaba haciendo. Ah, mis queridos, esta obra que se describe en Ezequiel 9 nos presenta un panorama caótico, espantoso, terrible. Pero lo más terrible va a ser descubrir cuándo es que Dios va a hacer cumplir esta profecía descrita en el capítulo 9 de Ezequiel. Como he dicho, hay dos eventos que resaltan, dos eventos principales que se dan en esta escena. Primero hay un sellamiento. Dios debe marcar, ordena marcar a todos los que están gimiendo y clamando, a todos los fieles. Y luego Dios ordena matar, destruir, todos sin excepción, hasta que no quede ninguno, todos los que no tienen el sello del Dios vivo. Y aquí tenemos la escena, espantosa escena, terrible en todo su sentido. Pero ahora queremos descubrir cuándo, dónde y bajo qué circunstancia esta profecía se ha de cumplir. Hay muchas especulaciones en relación al cumplimiento de esta profecía. Algunos aluden
o afirman que esta profecía ya se cumplió en el pasado. Que era una profecía que el profeta Ezequiel estaba relatando en relación a la destrucción de Jerusalén. ¿De acuerdo? Y entonces afirman que al profeta Ezequiel se le está presentando la inminente caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor y su ejército. Entonces la aplican a ese tiempo, a ese momento. Hay otros que dicen que esta profecía no se cumplió en el tiempo de la conquista de Jerusalén, sino que es una profecía que se va a cumplir al futuro, en el tiempo cuando las 7 postreras plagas estén cayendo sobre la tierra. Estos dicen que la profecía del capítulo 9 de Ezequiel presenta el espantoso y terrible juicio que Dios va a efectuar sobre el mundo en el tiempo cuando derrame las 7 plagas postreras. Y hay otros dicen que esta profecía es demasiado terrible, demasiado espantosa, ajena a lo que Dios en realidad es en el trato con su pueblo. Entonces dicen que esta profecía no puede ser literal, que esta profecía, su cumplimiento en relación a los 2 eventos principales, tanto el sellamiento como la matanza, es simbólico. Esto no puede ser literal. Y antes de proceder a desmembrar cada detalle de la profecía, vamos a tener que dar una respuesta favorable a estas insinuaciones o afirmaciones o objeciones que ponen algunas personas que son miembros de nuestra iglesia. Y lo primero, mis queridos hermanos, que debemos comprender es que toda profecía tiene lo siguiente. Toda profecía, casi generalmente, o todo evento descrito en las Escrituras, generalmente tiene lo siguiente. Número 1, toda profecía tiene una sola aplicación directa. ¿Qué dije? Toda profecía tiene solo una aplicación directa. Pero también toda profecía generalmente, o casi toda, tiene una aplicación o más aplicaciones indirectas o parciales. Y en esos términos hay muchos que se confunden o se enredan. ¿Qué es una aplicación directa? ¿Y qué es una aplicación indirecta o parcial de la profecía? Una aplicación directa significa que todos los elementos de la escena encontrarán su cumplimiento simultáneamente en un solo evento. Esa es una profecía con una aplicación directa. Exige que todos los elementos encuentren su cumplimiento de una manera directa, literal de las cosas, en un solo evento, mis queridos. ¿Cuál es la aplicación indirecta? La aplicación indirecta significa que solo algunos elementos de una forma parcial pueden ser aplicados al evento en cuestión a lo cual se haga referencia a esa profecía.
Es decir, esta aplicación indirecta retoma ciertos elementos de X profecías de la Biblia y la aplica a cierto acontecimiento de una manera parcial, porque no se están usando todos los elementos, sino ciertos nada más. Y de una manera figurada, evidentemente. Y esa es la gran diferencia que existen en la mayoría de eventos proféticos registrados en las Escrituras. Y entonces hay muchos que se enrollan en estas aplicaciones diversas. Pero recordemos que la aplicación directa y literal de la profecía solamente es una y debe ocurrir solamente en una ocasión. Y ese es nuestro propósito ahora. Encontrar la aplicación directa y única en su naturaleza y literal a la vez de la profecía del capítulo 9 de Ezequiel. Y vamos a ver algunos detalles antes de poder entender la descripción que se le ha dado al profeta Ezequiel en el capítulo 9. Quiero invitarles a ir al libro de Mensajes Selectos, volumen 3, en la página 479. Dice lo siguiente: estos hombres del Antiguo Testamento hablaron de cosas que ocurrían en sus días. Y Daniel, Isaías y Ezequiel no solamente hablaron de cosas que concernían a ellos y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó al futuro, a lo que debía ocurrir en estos últimos días. La escritura inspirada de la hermana White nos dice que la mayoría de hombres santos del Antiguo Testamento registraron muchas profecías, pero que estos hombres del Antiguo Testamento, del antiguo tiempo, registraron muchas profecías que evidentemente en muchos de los casos era concerniente a acciones y acontecimientos que estaban ocurriendo en los días de ellos. Pero de allí ella hace una distinción sobre tres profetas en particular: Daniel, Isaías y Ezequiel. Dice ella, particularmente estos tres hombres hablaron menos del tiempo de ellos. Y lo que escribieron estos tres en particular, dice ella, fue más de lo que iba a acontecer en los últimos días que en el tiempo cuando ellos estaban viviendo. Es decir, ella clarifica que a pesar de que todos los hombres del Antiguo Testamento hablaron de muchas cosas concernientes a lo que ocurría en sus días, pero particularmente estos tres hablaron más para nuestros días que para el tiempo de ellos. Y entonces, mis hermanos, cuando al profeta Ezequiel se le está presentando la revelación del capítulo 9, Dios lo está presentando en contexto de una gran tragedia que estaba viviendo el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, en el tiempo del profeta.
Solo de imaginar, amados hermanos, solo de imaginar la angustia, tristeza y desconsuelo que tenía el profeta Ezequiel en observar cómo el pueblo santo de Dios de su época estaba siendo masacrado, destruido totalmente por los ejércitos enemigos. Y lo peor aún, Dios no iba a hacer nada para detener esa masacre. Y en esa aflicción, encontrándose él junto al río, ahí en Babilonia entre los cautivos, bajo esa fotografía parcial que él tenía de la condición y la consecuencia del pecado del pueblo de Judá en esa época, viene Dios y le hace esta revelación del capítulo 9 de Ezequiel. Es decir, Dios le revela una profecía futura al profeta Ezequiel en base a las circunstancias parciales del tiempo real del profeta Ezequiel. De una manera parcial, Ezequiel había sido testigo de lo que ocurría al pueblo de Dios en ese tiempo. Y retomando esa circunstancia, Dios le revela al profeta una escena escalofriante de una profecía que iba a ocurrir en el fin del tiempo, en el fin del mundo, en el tiempo del fin. Por eso la hermana White está diciendo que particularmente el profeta Daniel, el profeta Isaías y el profeta Ezequiel hablaron menos para el tiempo de ellos y hablaron más para aquel pueblo que iba a llegar a los últimos días de la historia humana. Por lo tanto, aplicar la profecía, como algunos lo quieren hacer, aplicar la profecía del capítulo 9 de Ezequiel de una manera contextual y respetando el lenguaje bíblico, será imposible ver su cumplimiento en el tiempo de Ezequiel, en el pasado de nuestro tiempo. Va a ser imposible ver el cumplimiento de esta profecía en la escena en relación a la destrucción de Jerusalén. No obstante, Dios está usando esa escena para presentarle una profecía futura al profeta y revelarle de una manera clara un acontecimiento que iba a ocurrir en los últimos días. Cuando digo que es imposible contextualmente comparar o aplicar, ¿sí?, aplicar estas escenas que se le presentan a Ezequiel en el tiempo de él, es porque todos los elementos conjugados y descritos en el capítulo 9 de Ezequiel no entran en la destrucción de Jerusalén. No pueden ser aplicados todos en ese evento, en ese tiempo. Yo voy a explicar más adelante por qué no entran todos los detalles que se le está presentando a Ezequiel. Pero antes de presentar y de explicar esa parte, vamos a responder la primera interrogante, la primera pregunta de las 3 objeciones posibles que algunos creyentes, hermanos adventistas, creen o suponen. Hay algunos que dicen que esta profecía es demasiado horrible para que pueda aplicarse de una manera real, tal como se describe en el capítulo 9. Es más, argumentan de que eso es ajeno a lo que realmente Dios es. Argumentan que realmente es contrario a la naturaleza de Dios. Hermanos, no se les olvide
que hemos venido estudiando el juicio sobre los vivos. Hemos venido estudiando que Dios va a ejecutar una destrucción sobre la iglesia, que va a eliminar la cizaña. Y ya hemos visto que Isaías dice que esta es una obra extraña al carácter de Dios. No es algo que a Él le agrade, es algo extraño a su naturaleza. Eso está claro. Es decir, este acontecimiento es tan terrible que es extraño para la naturaleza de Dios que pueda ser ejecutado. Pero eso no nos debe llevar a la conclusión que no va a ser así. Porque es Dios quien lo ha dicho. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta. Entonces, la objeción de muchos es que esta profecía, estos eventos, recuerden que son 2 eventos los que se describen en el capítulo 9, un sellamiento y una matanza. Entonces dicen, esta escena es simbólica. No puede ser literal. Porque ¿cómo es posible que Dios vaya a matar a su pueblo? O a los que profesan ser de su pueblo. Vamos a lo que dice la hermana White. Porque aquí lo que diga un hermano, lo que diga un pastor, lo que diga un evangelista, lo que diga quien sea que lo diga, o su servidor que está aquí, no tiene ningún valor. Si hay un profeta que está haciendo una afirmación o está declarando algo de una manera categórica. Es decir, si un profeta o si el profeta está diciendo que esto va a ser así, mi opinión, la opinión de un pastor, la opinión de un anciano, de un evangelista sale sobrando. Porque es Dios quien habla a través de los profetas. Dice el libro de manuscritos inéditos en la página 241 en español. Estos libros recientemente han sido traducidos al español y tenemos la bendición de tener los primeros 5 tomos ya. Pues en el tomo 1, en la página 241 de manuscritos inéditos, la hermana White habla específicamente del capítulo 9 de Ezequiel. Y vamos a ver qué nos dice la profeta. Porque más allá de las opiniones, pensamientos o ideas, lo que dice el profeta es lo que Dios ha dicho. Dice lo siguiente: estudiad el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Rehúsan humillar sus almas y ser convertidos. No por mucho tiempo el Señor tolerará a su pueblo, a quienes le han sido reveladas grandes e importantes verdades, pero que han rehusado traer estas verdades dentro de su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escucharán su voz? ¿Recibirán su mensaje? ¿Serán convertidos antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso será decidido para la eternidad. Ay, mis hermanos, hay un profeta de Dios, o el profeta de Dios hoy, le está invitando a usted no a leer el capítulo 9 de Ezequiel, porque ya lo hemos leído. ¿Sabe a qué lo está invitando? Lo está invitando a estudiar el capítulo 9. Pero mire qué interesante. En la mayoría de nuestras iglesias
de la denominación, lo que menos se estudia es la escena del capítulo 9 de Ezequiel. Aun cuando un profeta de Dios ha dicho y ha instado a su pueblo a que estudie el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la preocupación de la profeta de instar al pueblo de Dios a que estudien este capítulo? Ella da la razón. ¿Sabe cuál es la razón? Ella dice, estas palabras de Ezequiel 9, estas palabras se cumplirán literalmente. No simbólicamente. Los dos eventos centrales que se describen en la escena de Ezequiel 9 se va a cumplir literalmente, mis queridos hermanos. Impresionante lo que el profeta está diciendo. En esta escena quiero resaltar los siguientes puntos. Primeramente, ella dice, se cumplirá literalmente. ¿Sabe lo que quiere decir? Cumplirá. Nos hace referencia a un tiempo. No es pasado, no es presente, sino que es futuro. Dice, estudiar el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán al futuro del tiempo de ella. Literalmente. Esto quiere decir que el acontecimiento de Ezequiel 9 todavía no había sido cumplido literalmente en el tiempo de ella. Probablemente de una manera figurada o parcial había sido cumplida en alguna escena, como la escena de la destrucción de Jerusalén. Pero de una manera literal nunca se ha cumplido. El profeta está diciendo que todavía teníamos que esperar ese cumplimiento al futuro y nos insta a estudiar el capítulo 9. Hermanos, esto es serio. Porque lo que menos la iglesia de Dios está haciendo es estudiar ese capítulo. La iglesia desconoce la naturaleza de esa impresionante revelación que se encuentra en ese capítulo. Hermano, un acontecimiento literal en su naturaleza nos describe un evento que Dios mismo va a efectuar tal como ha sido descrito en la escena profética que se le ha presentado al profeta. Un acontecimiento literal es un evento donde Dios no va a usar ninguna figura, sino que va a efectuarlo de una manera directa cuando este acontecimiento se cumpla. Dios ha castigado de una manera indirecta al pueblo en muchos tiempos en el pasado. Dios ha castigado a diversos grupos de la tierra en el pasado de una manera figurada o indirecta. Así también ha castigado en el pasado a muchos grupos de una manera
directa o literal. Y para darles dos ejemplos de un castigo figurado y de un castigo literal, voy a mencionarles los siguientes acontecimientos que ustedes seguramente recuerdan. Hubo un tiempo cuando David ofendió a Dios por hacer censo en el pueblo de Israel. Entonces Dios se ofendió y lo castigó. Y dice la Escritura que le hizo 3 propuestas a David. Le dijo que si él quería que llegaran 3 años de hambre sobre la nación. Le dijo que si él quería, la segunda propuesta, caer en manos de sus enemigos por 3 meses. Le dijo también, si él quería caer en manos de Dios, de la espada de Dios, por 3 días. Y entonces David dijo, yo prefiero caer en manos de Dios y no en manos de mis enemigos. Y entonces le dijo que prefería mejor ser castigado por Dios durante 3 días. Entonces dice que Dios mandó su ángel con su espada y ejecutó una mortandad sobre el pueblo. Alrededor de 70,000 hombres murieron. Y dice que esta mortandad que causó la espada del ángel se hizo a través de una plaga. Es decir, de una plaga de la tierra. La Biblia no dice qué plaga fue, pero dice que una plaga destruyó en 3 días a 70,000 hombres. Este es un juicio de Dios indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque Dios usó un fenómeno natural que generalmente ocurre en la tierra, como las plagas, y a través de una plaga Él hizo sentir su mano justiciera sobre David y el pueblo. Es decir, no fue un ángel que literalmente le quitó la vida a los individuos, sino que el ángel provocó una plaga y a través de esa plaga destruyó a 70,000 hombres. Esos son juicios figurativos. Es decir, dice que el ángel llevaba una espada, pero la espada era una espada figurativa, porque la espada era símbolo de la plaga que había destruido o que iba a destruir a 70,000 hombres. Esos son juicios figurativos, indirectos de Dios. Pero hay otros ejemplos en las Escrituras de los juicios literales de Dios. Es decir, es donde Dios no usa elemento natural para poder ejecutar un juicio. No usa una plaga, no usa un terremoto, no usa una tormenta, no usa elementos naturales, sino que es exclusivamente una intervención sobrenatural de Él mismo que ejecuta. Y hace juicios de una manera ajena a lo natural. Ejemplo, cuando el ángel del Señor bajó y iba a destruir a los primogénitos de Egipto. Dice la Escritura que a medianoche, mis hermanos, en cuestión de minutos, si no de segundos, a medianoche el ángel destructor iba a pasar por Egipto, literalmente. Y de una manera sobrenatural
no haciendo uso de ningún elemento natural, este ángel le cortó la vida a todos los primogénitos de Egipto, empezando desde el primogénito del rey hasta el último. Es tan sobrenatural y extraña la forma como este ángel de una manera literal le quitó la vida a ellos, que ni aún las escrituras nos dicen en detalle cómo fue que le quitó la vida. No dice si les cortó la cabeza, no dice si... No, sencillamente dice que todos los primogénitos de Egipto murieron de un momento a otro a la medianoche. Ese es un juicio directo, un juicio literal. Es el ángel mismo que pasó por cada casa, causando esa destrucción. Otro ejemplo literal de un juicio de Dios, donde Dios no hace uso de ningún elemento de la tierra, es cuando destruye a Sodoma y a Gomorra. Ahí vemos cómo Dios, a través de sus dos ángeles que fueron enviados, hicieron descender literalmente fuego del cielo sobre Sodoma y los destruyó. Aunque el fuego es natural, es decir, lo conocemos y sabemos que puede ser usado para destruir o matar a alguien, en esta ocasión este fuego no era de la tierra, sino que dice que era fuego que cayó del cielo, es decir, era un fuego ajeno a la tierra, que provenía directamente de Dios. Este fue un juicio literal, al punto que ni aún se le permitió a los que estaban siendo rescatados a que volviesen a ver atrás para ver este juicio. Ahí encontramos a la esposa de Lot muriendo por desobedecer. Entonces, mis hermanos, un cumplimiento literal de Ezequiel 9 nunca ha ocurrido. Y cuando hablamos literal, un juicio literal, es que literalmente los elementos que la profecía identifica son los elementos que deben cumplir ese juicio. Y para eso vamos a hablar en el siguiente estudio. Que el Señor me lo bendiga. Vamos a arrodillarnos y a orar al Señor. Querido Dios, bendito y santo Señor sea su nombre. Bendice, Dios del cielo, a sus hijos. Ayúdanos, oh Dios, a abrir nuestras mentes, a entender, Señor, el mensaje de amonestación que usted nos está dando. Ayúdanos, oh Dios, a humillar nuestras vidas. Ayúdanos a apartar nuestra mirada del hombre. Y permítenos, oh Dios, redirigirnos al autor y consumador de nuestra salvación, a Jesucristo. Gracias, oh Dios, por este estudio. Quédese, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.